저랑 선치 소구사더니 메타데 자와든 저와니가 있다시로 다데 자와데다게 몰르디로와 단 모쇼로와 네 가르된 거에서게나 심마세야데 디와 심마세야데 아니 다게 도글려게 아니 도쇼게 아니 쇼제 쳔모데체 아니 땅 호쇼고 쇼제 쳔모스니오라데 대자네 심마세야데 호쇼디체 다 도지리라 네도 노바이세야데 도지리 녀라 네든 속세도 탄케레 네슈베 대체게 사데스 오이자 다 다기데 렌롬고 체로 아니 도지리세야데 간조 자르 틸레 오도솔 도지리세라고 하래 때 도지리세야 도지세야들은 무시해발로 그거르셔도 예 무시해발로와 근데는 당한조 가르서 무시해봐서 틸레 무시해봐서기는 파마니를 쉬면에 틸레 가마들이 틸레 무시해봐서 다 그런 부구대에 또 뭐니까 쳐디네 아니 마시바들 안에 그러니 소소 시그요 말에 대자 틸레 가마들라 안에 도지리스라고 돼 안에 다그 동보니까 쳐바네 소대 안에 단 추바 여기서 샤고도 시네 안에 셰도고래 대자 도지스야들 예미셔발로 고거래 틸레 가마니라 아예 미시비 틸레스라고 제서 초이바데 가 미시바 스고어 양 르세 미시바세 지어 르세데 시드차이로 니마 레지시비 생그 잠바지비 르도 세니보데 디 나이 시고요 말에 어딜 미시바 지라고 대자 안에 도지리 시바 리디 되래 하고서 지라노 두두르잖아 No lo encendí. Ahora, gracias. Están los canales, están los vientos, están las gotas y todo eso es lo que nosotros estamos llamando ese cuerpo barra. Ese cuerpo barra, entonces, es el que, pues, es, digamos, no lo pensemos solo como algo físico, sino como algo que también forma parte, es esa parte de esa, es decir, que cuando hablamos del cuerpo barra también necesita estar presente la conciencia, no es solo materia, tiene que estar presente la conciencia, y en el cual pues estamos hablando de cómo, por ejemplo, cuando nosotros nos formamos en el momento de la concepción, nuestros padres, ya saben, se juntan, el óvulo y el esperma se juntan y nos van dando lugar. A partir de ahí ya que nos estamos formando, a partir del momento que está entrando esa conciencia, es como algo muy sutil que luego se va formando y está dando lugar a todos esos canales, a estas formas y está dando lugar a la parte más burda de lo que es el cuerpo. Entonces es como, la idea es como volver nosotros a esa parte sutil, porque hasta que no llegue el momento de la muerte, pues esa parte sutil de nuestra mente está presente, pero no está, digamos, no la tenemos muy activada porque estamos enfocados en nuestras conciencias más externas, más burdas, y por lo tanto está ahí, pero no está activada, más que nada. Y por lo tanto hay que ver cómo, más que nada en este sentido de que cuando estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de lo que es la conciencia. Cuando estamos hablando del cuerpo barra, está presente también la conciencia, no lo pensemos como solo materia, y es porque estamos hablando de esa energía, donde esos vientos, donde está fluyendo a través de los canales, y esa energía, esos vientos es parte de la conciencia. Shiba, alaso. Sí, puesto que la verdad no 아니 체용들로 아스네 마네로들로 아니 온스네 아니 온스네 드리제 아니 런 판줘야 돼 뉴르 땅
Sinaya do Muru Sono Korwa. Any parity Godoji, Luma Shune to the Shabala Tene, Luma Shuna, and Devachi she is Ashirwa. O de Ta Leja do Tenitane, Devachi she is Ashir. O did out there any, did he Devachi she della Tagi Shoji Tilonus Wanaji, Rilasoa. Short Jasi Dirwa, short said there, any don't be she, don't you do she. Jasi there call it Troshegi, chi. Any Chimbo Segidilla, any Kotomba, any Karisawa, or Jimmy could the two tomba, Tenji Sanyabote, Sudu Batala, Sunju, and Tele Chimbo Sela, Tandosuna, or Shoja Chimbos and or de la Resra. O de ne de do de ane ta saraha tong se de che saraha che ane de ne ludu sa de gombo ludu che ane naro se de jang kim ta naro ba che metru sa de ro an de lo ba ne o de che ta khuzo ne ma jine o ane ta mi de la ka shoche la do ane shoje che mo se mi ta wo res de ki jowa de lo ro. Lo que estábamos viendo hace un momento en relación a este tema sobre el Mahamudra, entonces es como estamos utilizando la respiración para estar en contacto con esa energía que está fluyendo por los canales, en donde estamos expulsando aire, exhalando aire, y en eso, y luego inhalamos ese aire como esa que se va y esa que vuelve, que se disuelve, y luego también como hacemos ese ejercicio de respiración, de exhalación, de inhalación, entonces la se ha absorbido en la A se va a absorber en la pero esa absorción que se va haciendo, esa a va a ir acompañado siempre de la respiración. Por eso es importante que nosotros utilicemos la respiración para la exhalación y la inhalación y poco a poco con la exhalación cada vez se va extendiendo, la inhalación también se va extendiendo. O sea, primero empieza muy corta, pero la vamos extendiendo y vamos viendo cómo lo vamos haciendo también con mayor facilidad. Y así, como hemos dicho, el Mahamudra se está refiriendo, por una parte, para generar la mente de la vacuidad, esa sabiduría que comprende la vacuidad, también en relación, cuando estuvimos viendo la etimología de la palabra, pues que se refiere a la vacuidad, nos está haciendo la misma palabra, haciendo referencia a liberarse del samsara, y también para que tenga esa grandeza, de ese ejercicio, de ese trabajo para poderlo conseguir. Perdón. Y todo esto, en el verso número 7, también ahí nos lo están diciendo. Este gran sello, ya que se refiere al Mahamudra, viene de esos gran sellos de Sahara, Nagayuna, Naropa, Maitripa. Es la esencia, esta es la secreta esencia de la insuperable Tantra, tal y como se ha revelado en los ciclos de realización y de esencia. Es decir, nos está diciendo esta enseñanza de esos maestros proviene. Trunyi se ji do chu se de chuba di din se shen pe cha de yo ni se de nyimbo ko song se o de ni yi za trunyi ko ne tan ba ye la me ji ji nyimbo yin se de ani chuba de din nyimbo ko song ne tan be ani lan jo lan ne be be nyimbo ta o de es. En ese mismo verso nos está resaltando, ¿no? Esta es la más secreta esencia, como la esencia del insuperable Tantra, es la parte más, pues, su esencia tal y como es revelado en los ciclos es decir, quienes lo han realizado han descubierto que esa es su esencia. Jasya de any quality vici, Chimbo se shoja, Chimbo se Chimbo de any is a de la any sunju de la, Yeme sunju,
어디 다 안에 숨비 쇼제 첨부들레스 디양치 디땡고에레스 Y de hecho también, como dice, también aquí se transmite esa gran guía de ese gran sello es el Mahamudra. Entonces, es como una introducción a lo que es la naturaleza de la mente. Y como hemos dicho, tanto en el Mahamudra, tanto lo vamos a encontrar un Mahamudra en el contexto del Sutra como también en el contexto del Tantra. Aquí en particular estamos refiriéndonos en el contexto del Tantra, pero el Mahamudra en general pues está refiriendo a esa mente de ese gozo, a esa mente que está contemplando la vacuidad, a esa mente que busca alcanzar la liberación y que consigue esa unión. Chotran kasure. 아오 Chotran kasure. 쇼종 찌쭈는데 단단해 자원 따위 자원랑 Chuchu. 어 Chuchu. Chuchu. 찌쭈 가네 이제들하네 니트 거네 땜바에 라메지지 님보 인서도 어디 찌쭈 가네 마졌다 라 주니 거네 땜바 이스 라메 제디 유니 이세시도 어디 리시도 어디 올다 주니 거네 땜바에 라메 제디 유니 이스 리서 당연히 미고로 인터와 다디 원에 베네 도쇼 도동아 이스셰베 아니 도쇼 쇼제 첨부 땡게 레스와 다디 디니 따고레 리라고도 해마세들 아니 다기 도디 심마로 아가 화디 심마져서 다 화글리고 쇼제 첨부 하마세게 다 도쇼게 다기 이미 바리지게 될 도쇼데 하마르 이자 땅하마 아니 도쇼 쇼제 첨부도 가와 땡게 레스게나 젠디 디슨 치스 다 쇼제 첨부님 가르서는 우이테 돈이 간스 테스 델레지비 타위라 메스로 델레지비 타위라 메제 루드 송 세시도와 어디 도서에는 도서 뭐지 쇼제 첨부데 다 산지의 수인 제세를 아니야 가르서 왔다 본지리디 선 본디레 디세데 아니 니트디레 디세데 제동바 도서는 젠디 디선은 녜텐세도 당무스 가리된 그래서는 돈이 간스 된 거래 된대비 동반이 되라 안에 예쇼제 첨부지 돈이 도비 예시달라 이제 쇼제 첨부서네 도쇼네 됐다고 해레스 이제 단 들리시비 타위 람메스기들 이제 도쇼 있는다 고쇼 있는다 다와데 돈이 라요 말에 대 매바니 공부로도 송여레스 Vale. Entonces, volviendo a lo que es, estamos viendo el verso y explicando qué está transmitiendo cada verso. Entonces, ya hemos dicho, como ya hemos dicho, pues cuando estamos hablando del Mahamudra, pues podemos encontrar un Mahamudra en el contexto del Sutra, otro en el contexto del Tantra, o también se le llama, cuando estamos hablando de la práctica, las perfecciones, las paramitas, el camino de las paramitas, pues estamos refiriéndonos al camino del Sutra y ahora refiriéndonos al camino del Tantra. Entonces, aquí como dice en el verso, pues es la esencia de ese insuperable Tantra, tal como se ha revelado en los ciclos de realización y de esencia. Están mencionando dos aspectos. En el ciclo de realización, de que poder realizar lo que es la visión correcta de la realidad, la visión de la vacuidad, y que a la vez también esta vendría siendo la esencia, es decir, que al final en esencia están también esa visión de la vacuidad. Esa es parte de su naturaleza, de los fenómenos y el hecho de realizarlos. Es decir, que la visión que se está trabajando, la visión que se quiere realizar, no es otra más que la visión de la vacuidad. 콩다오 대체 도쇼고 쇼제 첨부 용사데 산지기 수지리디 수디체 단 드네 대이 공바제 쇼제 첨비 치보데 센징모 제 셰비추 아니 제델라메 숨지 제세기들라 로안도노 세기들 다 쇼제 첨부 세기야로 아니 예자다 도 공바나시 다 쇼제 첨비 치포 세나니 치포라 카레 센징모 제세 센그 내룡모 자오로 센그 nenzu모 되야보제 아니 드니게네 당호쇼도시네 쇼제침비 추보라 아니 어디 이제당 데르치고죠 야 추포데세기들 오늘 저기에는 다 도쇼데에는 추보세기데 온도 르명아 놓고 가래
다 되네 ngoshone se ngoshone tan doshone na ta lami chila tene ro lami ge ma chi tela tene ne senje ngo tre ba res kwa re te one jede lami songshi je se ro zo ma yin ba lama nga ma do ane ya da ba zo sanji ge ba song no ji je ne ja ba yin song ge isara. Continuando también con los versos que estamos leyendo, entonces la primera se refiere al modo de la meditación sobre la vacuidad, que estamos hablando de la realización, y la segunda, cuando estamos hablando de la esencia, estamos relacionando el verso 7 con el 8. Entonces la segunda, que es como la realización, cuando nos dice acerca de la realización, se refiere al modo de meditación sobre la vacuidad, y en cuanto a la esencia, como se enseña explícitamente en una versión extensa, mediana y breve, es decir, cómo se está explicando ello de una manera más extensa, mediana o incluso breve. Y para recalcar que no hay otra puerta en la cual uno se pueda liberar del samsara, la única manera de liberarnos del samsara es comprendiendo esa visión de la vacuidad, porque justamente es lo opuesto a lo que nos está atando dentro del samsara. Lo que nos está atando es el aferramiento a la entidad, entonces comprender la ausencia de esa entidad vendría siendo lo opuesto y eso es lo que nos va a liberar. Y también por el hecho, también es muy importante, como estamos viendo tanto en el sutra como en el tantra, también tener esa imagen del maestro como porque para llegar a hacer todo esto, uno tiene que haber preparado su mente. Uno tiene que tener esa preparación en su mente, hacer los puntos previos que nosotros hemos mencionado y así la mente preparada, pues entonces trabajar sobre ello y tener esa confianza en el maestro como representante de esa mente iluminada, de ese ser iluminado que nos está guiando. Ole ta yewa ro tengo ta shoje chambi ga ne mandawa ne roa mambochi phashi din jes yo den de la leji xie sa ji do leji xie ka go ma sni je nga den sa de song je ranya sa de ge xie je yi ge xie sa nga je xie xie sa de ge zhu jie yi sa de ge din zu che sa wo ji do ane ami ta phashi bu de xi do ane o de ta shoje chambi ga ne mandawa ane mi ta sa mandawa o de din je go sa phashi do o de yo res 하고 서 리지 시지 가고마 세니지 나데 송 랑냐시 네 이게 시사데 나 시시시 제이세 아니 주체 오미타와스 라소바네 수시민도 모나야 아니 이자들 다 미문자한테 요도 요래데 이나이베네 녜데 변하다 지오 녜데 아니 야부 신경게다 류리라테네 다 뇽뇽예게 드리게 파타위나 뇽뇽지지 난제비 제나 공바치도 파스 다 민도 문자 몸보 요래데 이나야 공바 안에 파사치 바라고 그랬어. Continuamos entonces aquí en el verso, como dice, es una guía para el Mahamudra, para el gran sello. Dice, expondré aquí el modo de introducir la naturaleza de la mente en perfecta concordancia con los maestros de linaje, con las palabras del maestro de linaje. Entonces aquí nos mencionan en el verso 10 las diferentes maneras en las cuales nos estamos refiriendo a lo mismo. Es decir, cuando estamos hablando del Mahamudra, lo podemos también llamar como la aplicación espontánea, también se le puede llamar la caja del amuleto, la quíntuple fusión de los sabores, 4 sílabas, el pacificador, el objeto a cortar, la gran perfección, la guía a la visión del camino medio y demás. Aquí nos mencionan 7 nombres, pero en realidad se le puede referir de diferentes maneras, diferentes nombres, pero el adiestramiento sigue siendo el mismo, la práctica a seguir sigue siendo el misma. Estamos hablando de ese mismo Mahamudra, pero poniéndole distintos nombres, tal vez refiriéndose a distintas características, pero al final de cuentas distintos nombres, pero nos referimos a lo mismo. Eso es. Oye, entonces, bueno, chévere, entonces, regla mambo tiene ya yo, ¿verdad? Entonces, pues mantra de caure. Entonces, ganso, ne, si don de la yo, te raso yo con lleno de más lleno, ¿verdad? Ande, lenchi se va hacia ti.
딱 라마 감바 보세요. 거기는 명아치는 리지시아 봤습니다. 쇼아 보세요. 때 가고 마세요. 가고서야 돼 가지고 변한들이 칼로니아는데 파츠 카자네 가고 카자월서 거래. 아주 거기서 이제 또아셔를 되니까 카자는 되잖아. 이제 되는지 노수님 보다네 다 예매다네 봐. 카자네 고야 어디 지시야. 다 돼서 뭐 치셔와. 가고 마세요. 되네 어디셔. 되는 가 된서야 되네 두쿠베지 시야래. 어디 되네 로녀니 사대 단도서는 노스 컨데니 로녀 바사 스시녀니 사를 드리어로 컨데 로녀 바 되니까 로녀 투사 드리시아요 다도서 먹고 치쇼 되네 어다 드리게네 아니 파동비가네 둥아시시스 아니 둥아시와시비 가서 드리어래 아니 야 마치 라제세 간조 제자지도 제자 어디 좋아들라네 다 아니 제자네 신호 그 댄스 드리 제아 드리 손을 지도하여라 어디 지내면도 제세 지도아 아니 니마도서 거네 조체세 드리라고 그래 까지는 데서 거네 쇼체세 드리라요 용거입니다야 다 길이네는 동반이 세미다고 여러와 디오들 젠다기 동바세시도아 이제 젠다 동바세야 돼 어디래 다니 도미 가서 아미 따와라소바 소시민도 모나야스다 미모라 모보여래 이나요 녜데 리리 랑케시 세데라 녜데 리두 리발랑 킹게데서 뇽뇽제 난제베 따예나 아니 곰바치도 파워레 미모라르마도 다 곰바치도 바즈도 가르세게나 베나 산제게니 데잔 데비치야들 다시 라마를 쏘여래 가 드라마다 베나 간사 다 여반들 다 쏘여래 다 메반데글 다 메바쏘여래 다 메바쏘와데 여바쏘마니 가그레데 니가 안에 가르사 산제지 공부 타위 대화랑 개비치에도 쏘이자 다 드리 손도나 아니 곰바치도 파고여래 El hecho de que estamos hablando de lo mismo, pero el hecho de que se le ponga diferentes términos o diferentes maneras de nombrarlo es también para recordarnos diferentes características que posee y podamos apreciarlo con ojos distintos en diferentes ángulos. Pero a lo mejor si vamos muy en detalle, pues claro, no tenemos el tiempo suficiente. Pero al final de cuentas todo se está refiriendo a la vacuidad, a la comprensión de la vacuidad. Entonces, por un lado se le llama la aplicación espontánea, porque pues es algo que está ahí, no es algo fabricado, es algo que está ahí expuesto, por eso aplicación espontánea. Por otro lado, también se le llama como la caja del amuleto, como la caja esa que donde llevamos nuestras magias, nuestras cosas de la suerte, que es una que viene adentro, tiene como algo muy sagrado, muy especial, por eso es el amuleto, y está cerrado, y es algo que llevamos. Entonces, de la misma manera, es que esa concepción que nosotros tenemos de la realidad es como es algo que tiene que estar guardado, es algo que tiene que estar sellado, es algo que tiene que estar acompañándonos también, y también en el sentido de así muy por encima, cuando nos está hablando también luego también nos está hablando de la quíntuple como algo que está formado por diferentes aspectos, pero que lo podemos mirar de diferentes aspectos y vamos a llegar a la misma conclusión de cómo está vacío, y también la fusión de sabores, cómo todo se condensa en eso mismo, o las 4 sílabas, o el pacificador, es algo que cuando uno lo contempla, pues entonces sí ya nos está ayudando a pacificar todo lo que nos está creando sufrimiento. El objeto a cortar, queremos cortar esa visión errónea de la realidad, la gran perfección, que como también se le llama aquella que es esa sabiduría que va más allá, y la guía, la visión del camino medio, es decir, la guía que nos está llevando a no caer en ninguno de los dos extremos del nihilismo o del eternalismo, y también pues se le puede llamar el Mahamudra, o lo podemos llamar el gran sello, como queramos llamarnos, pero al final nos estamos refiriendo precisamente a ir por esa visión del camino medio, esa visión que no nos está, esa visión correcta de la realidad,
que en el verso número 11 lo está diciendo, a pesar de que se le puede nombrar de diferentes maneras, existen numerosas denominaciones cuando son examinadas por un yogi experimentado, instruido en las escrituras definitivas y el razonamiento, sus intenciones convergen en el mismo punto. Es decir, que nos estamos enfocando en la visión, es la visión de la vacuidad. Es como, por ejemplo, las enseñanzas del Buda. El Buda ha dado enseñanzas muy variadas de acuerdo a la disposición mental de las personas y por eso, acorde a su disposición, está enseñando de una manera, de otra, pero al final toda esa enseñanza es para llevarnos a entender la realidad. Y ya sea que está explicando en relación a la persona, cómo ver que la persona está vacía de entidad, o los fenómenos, como los fenómenos están vacíos de entidad, todo esto para llevarnos por el camino hacia la liberación. Shene Jeno Guanchi, Ningware, Tiola, Zawati Tetiangore, Tinandala, Tatone, Tawa Hulova, Tomani to be Tawa Hulone, Tatone, Gomba Sodon, Secretary, Tawa Hulotso, Tony to Vita, Ishi, Tomani Holotsone, and Tatone, Gomba Sodons, TGH. Ane Gontone, Tawan so will Luni less, Roa, or the Luni, Tandosona. Tendo do Carson, Shinen Holo Dune, Roa, Miba Tsi, Shinen said, Mibala Tsi, the Navashi, Guare. Is a Shinen Holo Dune, teaches a Tawa Soyachi, Tawan Hodone, Sone, and it teaches a Shinen Goyachi, Nia Benone, Isa de la Godoa, Tina and la Tatone, Gomba Soton, the Tawangal Soyade. Gotone, Tawan so Luniles, Ratamongolo. Ani Shenaga, the Wolan, Tawa, Soyachi, Niles, then any Shimi Lucians, Tadicadula, Gidishaji Modino, Shimachin, any Shenango, so, and it teaches a Tawa Soyati, Shiguis. Continuamos entonces, dice, así de dos enfoques, porque nosotros buscábamos la meditación con base en la visión o buscar la visión con base en la absorción meditativa, ¿vale? Es decir, que para que pueda funcionar, aquí hay dos elementos que tienen que estar presentes. Por una parte, se tiene que haber ya conseguido esa calma mental, lo que se llama en tibetano Shine, tener esa calma mental, ese nivel de concentración. Y luego también, combinado con eso, tener la visión correcta de la realidad, que sería pues la visión de la vacuidad. Por eso nos hablan de la visión de la vacuidad, y la meditación es la calma mental. Esos son los dos elementos que tienen que estar presentes, porque vamos a llegar a unir tanto esa calma mental con ese análisis de la visión superior. Entonces, se puede hacer de la siguiente manera. Primero, conseguir esa calma mental y en base a esa calma mental, trabajar para el análisis para desarrollar la visión superior, pero también puede suceder al revés, desarrollar esa visión superior, esa visión de la vacuidad que estamos hablando, y luego posteriormente entrar en esa base de, cuando dicen absorción meditativa se refiere a entrar en ese estado de calma mental, que es el nivel más elevado de concentración. Se necesita ese nivel de concentración y esa visión correcta de la realidad, ya sea que uno lo consigamos primero la concentración y luego la visión, o al revés. Y aquí nos están diciendo, nosotros lo vamos a trabajar primero de acuerdo al segundo punto, es decir, primero la visión y en base a la visión la calma mental o la absorción meditativa. Tande wala ne shene gonsa sungu rawa shene gonsa sungu de la sode devi tebla se de ganzo sode gonsa ita wala tenji warwa de ja de se toche dong de se ma rawa ane wala che ngone chena labadro se yeke ro che de ne sode devi ten se de sa ya de sa gonja sa vi tal de de se ware sode devi ten se la do ane li ne don don den she la ane ote liro guchu ta de sas ta li ne dong se ge li no no gu chi de den li no no gu chi je den se no wa de de la yo ro ta ane nga zo na na se de le pe na jaw ri nga yo re jaw ri nga na san ji na ma nong se se ate ane ku su tu ne le ku zu wa
Kuruwa, Ku Zukuzuwar. Iza Sanje Nova Nunzete, Aneta, Yala Kasota, Nono Chidu Dense, Combani Doji Chundu Severwa, Combani Chidene, Olejada, Dedi Yabadi de Kanlasha, Yamadi de Kanlasha, Tindija de Combani Doji Chundu Satela Ures, Dichilanaman. Vale, y continuamos entonces en lo que nos está diciendo en el asiento de meditación. Es decir, vamos a desarrollar, primero vamos a hablar acerca de la calma mental. En cuanto a la calma mental, vamos a sentarse a meditar, desarrollar ese nivel de concentración que llamamos calma mental. Entonces, tenemos que estar en un asiento de meditación, buscar un lugar en un asiento de meditación donde estemos cómodos para que podamos adoptar la postura correcta, que también ya nos han explicado, esa postura correcta, especialmente poniendo atención a la espalda y así adoptar lo que se llaman la postura de los 7 puntos, que ya no los habían comentado antes, es tener la espalda recta, las piernas cruzadas, que podemos estar con las piernas cruzadas en la postura de medio loto o de loto entero, como nos sea más cómodo. Y pues sí, tomar la postura adecuada para que los vientos vayan pudiendo fluir de la mejor manera posible. También, por ejemplo, tenemos muchas imágenes de los Budas, como por ejemplo los 5 Dhyani Budas, y podemos, la cuestión es cómo imitar su postura, imitar cómo están sentados con las piernas cruzadas y así poder pues hacer ese trabajo para conseguir ese nivel de calma mental. Nipa de Labani Nyaja Chiro, Yama de Wulisha, Yaba de Titulisha, and Temuni de Tuna and Regina, de Ores Nibati. Entonces, en primer lugar, pues observar, ya sabemos, un asiento cómodo donde estemos bien, con las piernas cruzadas o semicruzadas. Luego las manos sobre el regazo, la mano derecha encima de la izquierda y los dedos pulgares tocándose suavemente. Sumba de Geba de Trombochini de Ores. Rati Trombochi de Gena, Lilo Galeme Arado, Luyame Judon, Zata Soyabo Dilla, Luyabo, and Giado, and Luyamashine Tosushava to Sola, and it's Trombochi in the Chin, Trombochi de Guerra, Trombochi de Gena, and Carsota, Machigina, Luyamano Bushual Pao. I lead the Ocean, Dosana, Gebane, Somborchi Towers. En tercer lugar, hay que prestar especial atención a lo que es la postura de la espalda. Es muy importante que la espalda esté recta, pero también una postura natural, no forzada, pero recta. ¿Por qué es tan importante que la espalda se encuentre recta? Pues porque, como hemos estado mencionando, están los canales donde está fluyendo el aire, donde está fluyendo la energía de nuestra conciencia, y por eso necesitamos que si nuestra espalda está recta, pues pueden fluir con mayor facilidad, pero en el momento en que está, pues no está recta, está con mala postura, pues entonces es como que le va a costar un poquito más fluir esa energía. Al igual también necesitamos prestar atención a que nuestros hombros estén en equilibrio, que no esté uno más abajo y otro más arriba. Eso es parte para ayudarnos a mantener la postura correcta donde fluyan bien las energías en los canales. Sobani de Ban Trombochi, Tommy Mewanche, and Rachel Nyoja Sobani de Nyomba de Guerra, and Sobani de Deni, Conid, Nyombochi Yores. Sí, los hombros tienen que estar en una buena postura para que no estén equilibrados, pero también que no estén hacia adelante, encorvados, sino que estén hacia atrás para que pueda fluir toda esa energía. And go there's my go to such a job, my imba, you go my imba, there's my Gubuchin Yores. La cabeza también hay que prestar atención. Es muy importante que nuestra cabeza no la estemos llevando muy hacia abajo, pero tampoco que esté muy levantada. Eso no nos ayuda, sino poner la cabeza en un punto equilibrado, ni muy abajo ni muy hacia arriba. Los ojos están entreabiertos con la mirada puesta en la puntita de la nariz. Bueno, hacia esa dirección dirigimos los ojos. Luego la lengua, si nosotros vamos a estar meditando
y no queremos tener esa sensación de que estamos salivando y que necesitamos tragar porque estamos salivando demasiado. Entonces por eso se dice que la lengua la ponemos, la puntita de la lengua tocando el paladar por detrás de los dientes y de esta manera ya no generamos tanta saliva. Tā te li nōnu gu ane chi dōdēn rwa, o dēdēn sī ātē rēs. Ane tā tiyo kāla jēdēn sī gī na dōshū li chē gī na wī pā tōngā shē rwa. Te rūpā chā gu rā, hā chō pī shū chō mā mā yī bā, shū chū chī mā nā jī kā rā shī tōng gī na, o tēn nā jī chē ne wī tōne te o rēs, chō rēs. Y también, como esa es la postura que debemos de tomar, pero también el hecho de observar, al observar la respiración, cuando estemos observándola, que no sea una respiración forzada, sino más bien una respiración normal, natural, que no sea muy sonora, sino natural, normal. Doshu chegi na dani ui pasi toya de kurar nangji nangji che dramya wa che. Ta de le hanshu chegi na liro guchu se chi toya de le. Liro guchu ta de sa sa tang shoki de si she re. Liro guchu ha go ro ta pe na manzo uma za uma chi de ne yang che na hu kong de mi che roma chuma ni de ya ye de wa che wo le de be wo le ma de se ya wa che. Ta liro guchu chegi de la ane 나고 예만에 야 그래서 유양고 아니 로메게 다들 로마세게 될 아니 로마 예르 좀마 요네 좀면은 별로인데도 레체는 이노 수루수루 손동 야 로메노 야니 리체는 나고는 메체 아니 로메게 좀면은 마 송무체데 도저는 로마도 좀마도 수노 예베네 가르사 자르지바세하나 자치아가세하나도 자쿠바세하도 다 드리 매바치 제송오냐바 민소노도 야 로조니게 마네데 자의미노는 야주 아니 나우 이가는 은주 아니 제네는 나고 로마 조마니네들이 이제 나고는 비실로 송동 어디 드니 류종치아들이 요레스 어디 헌슈체나 류로 구치 다드 사서 어디 그토마 송송 주그레노레. Entonces también es una vez que tenemos la postura correcta, entonces dice, disipa los vientos impuros a través de la respiración de las 9 rondas. Es decir, cuando hemos estado hablando acerca de la respiración y hemos dicho que cuando vamos a estar observando la respiración, que no sea una respiración forzada, que no sea una respiración que está haciendo ruido, sino una respiración normal y natural. Entonces, las 9 rondas sería pues, si recordamos que estuvimos hablando de los canales, tenemos un canal central, luego un canal a la derecha, y luego un canal a la izquierda. El canal de la derecha se llama Romol, de la izquierda se llama Yungma. Bueno, esos canales, ¿vale? Cuando nosotros estamos inspirando, vamos a llevar, y recordemos cómo están. Entonces, el canal central está llegando, va por el medio y va llegando hasta nuestro entrecejo. Y los otros 2 canales que también salen del entrecejo, pero a los lados del canal central, y luego llegan al final de todo, llegan a unirse por abajo con el canal central. Vale. Entonces, cuando nosotros hacemos estas 9 rondas, la respiración de las 9 rondas, entonces estamos visualizando cómo el aire está entrando por nuestro canal, por nuestro orificio nasal derecho, va por el canal derecho, va por ahí, y va bajando y cambia al canal izquierdo y pasa por el canal izquierdo y ahí exhalamos. Y lo volvemos a repetir 3 veces y luego cambiamos de lado. Y entonces empezamos por el izquierdo, inhalamos y va por ese canal de la izquierda, bajamos por ahí y va a cambiar, pero al canal de la derecha y exhalamos a través. Pensamos que ese aire está recorriendo todo ese canal y va a la derecha. Y luego también cuando estamos utilizando la respiración con ambas fosas nasales, pues eso como está entrando por nuestro canal central y va fluyendo a través de nuestro canal central. O también podemos visualizar cómo entran por cada uno de los orificios nasales, recorren los canales de los lados para llegar a unirse abajo y sacar el aire por el canal central. ¿Vale? Y de esa manera estamos haciendo las 3 y 3 con el canal central, estamos haciendo las 9 rondas.
¿Qué está sucediendo con eso? ¿Por qué esa visualización? Pues porque tratamos de que nuestros canales que no tengan nada de interferencias, como de alguna manera asegurarnos de que están fluyendo bien las energías en nuestros canales, que no haya nudos o cosas con eso es como deshacer cualquier nudo de interferencia que estaba obstaculizando o impidiendo algunos de nuestros canales. Tanto que tenda de riba tonga de tani nanda que sende bese de soso kolon ya buche ane chandro se che nge dong sta de ngan chi tro sare ane salon nami nanjo go salami nanjo che lami nanjo de ne so ya ta o de la ne sonde shi tro se do ka sa shi tro sonde jasa sos ta yi jan de ya ane shene lama rona tu se wada di badan do chogena ngala ta tiando du kar che sena so sen de gibi sen le tong che ane shonchi chi sen do adini ane lama la ane sto ya ta adri che ores. También el mismo texto nos está diciendo lo mismo que hemos hablado esta mañana en el verso número 14, porque todo esto que vamos a hacer, dice, dotado con un perfecto, virtuoso estado mental. Es decir, todo esto que vamos a trabajar, lo tenemos siempre que trabajar con la motivación correcta, establecer bien la motivación. Lo que estuvimos hablando de hacer el preparativo para que realmente esté preparada nuestra mente para que pueda tener el resultado que estamos buscando. Por eso se dice, en el mismo verso nos están diciendo, pues entonces, toma refugio, genera la mente de la bodhicitta y emprende el profundo sendero del Guru Yoga. Se refiere a que la importancia de tomar refugio, la importancia de generar la mente de la bodhicitta, la importancia de confiar correctamente en el maestro y que le hacemos súplicas, por eso es el Guru Yoga, se refiere a esa relación con el maestro, esa confianza en el maestro y habiendo realizado fervientes súplicas, ella dice 100 veces, disuelve el Guru dentro de ti. Pero antes que nada tenemos realmente que hacer ese preparativo para que realmente lo que estemos haciendo traiga el fruto que estamos buscando. Da de che karisum sena da shine gambala liga ani de tong che kron de ani kudon de che ro onde sungo ro onde lasho. Es muy importante que no solo nos estemos enfocando en que, bueno, es que tengo que desarrollar concentración, tengo que desarrollar ese conocimiento de la realidad, sino que el por qué lo estamos haciendo y establecer una buena motivación al momento de hacerlo. Dan dine me ne shine gonsu monja chu de shile wo re ro dan da sa che ro de de yong go re sa che ro che yi na manzo ane shine gonsu de la ne sen rong so jang ne gang ba si ji yong go re sen rang so jao si de la manzo ane sono ram ra ke ma dong che ro sen ba rong so ka re sono de pa sha ne ne nga ya ne ka re so ta chong so jao se gi no ane nga ga logi de sono ma dong che jima kari che ro tene ma sa sen de rong jo ro po sa sha ne o de ri che gi na ane sen de ane sholo lo choi do ya do ane na le de che de te se jang do go ya ro sen rong po sa jang ne gang ba se ji yong go res. También pues estamos trabajando para desarrollar esa visión, si estamos trabajando en primer lugar para desarrollar esa concentración, entonces tratar de buscar las condiciones favorables para desarrollar esa concentración. Entonces, ya hemos dicho, establecer una buena motivación, también el lugar donde vamos a trabajar para desarrollar ese nivel de concentración de la calma mental, debemos asegurarnos de que sea un lugar apropiado. Es importante que no sea un lugar con mucho bullicio, que sea un lugar donde nuestras necesidades básicas puedan ser de fácil acceso, que tengamos, digamos, las condiciones más favorables posibles para que podamos hacer ese trabajo de concentración para el desarrollo de la calma mental. Y por eso en el verso dice que también nos está diciendo tener las condiciones externas lo más favorables posible para trabajar sobre el desarrollo de esa calma mental, pero también interiormente que nuestra mente se aleje de ese bullicio interior
no solo el exterior, sino también atención a nuestro bullicio interior, de que estamos pensando en lo que ha pasado, estamos pensando en lo que podría pasar y tenemos que dejar atrás todos esos pensamientos del pasado, del futuro y concentrarnos en el momento, en lo que está sucediendo en el momento, en el objeto en el cual estoy manteniendo mi concentración. 다 오늘 저는 공부에는 니가도 라면 나주 가요로와 라면 나주 공부들다 배나니 소소 태들로와 지마들라니 라마 도지 총체 아니 네 이행쇼들 아니 제전지 상계체 네 졸라니 조야체 로와 자들로 아니 라마 도지 총 대체도 대가로시 라면 나주 대공 아니 바로지 라마 되서 아니 라마 yen 쇼지가 라마데 위지 라마로 통 위지 라마 아니 마마치네 지지로마 통네 되니 소소 노아지 샤시로와 아니 디리기다 마 통네 노아데 델미니 강고르다 이자 델라고르델 안델라고도 슈트라잔데세데 다 신네 라마로라 동사데 어디래 라마드니 라마데가르시 공고레와 위델라 라마 소소 라마 도지총 아니 이행시데 제스샹게 요망 쇼텔라네 조용 로아 자텔라마 통도지 총 어디리치네 돈들 자유라마니 버시 강고아 이자텔라 쇼시치 의텔라네 지강 아니 쇼제가 라마데서 강가 의라마로 통 의라마데마 게데시네 아니치 소소이나 노아 남비세 딜라고도 아데와들로와 노아 남비 응오텔라 제토 세아시도 어디카들라네 다지 lorchi shayon ko toa lama de o ti noa de la mini gongo res. Aquí también en el texto nos están diciendo pues que meditemos en el Guru Yoga, es decir, en el yoga del maestro, ese camino profundo. Es decir, que cuando nosotros generamos esa confianza correcta en el maestro, entonces por eso hacemos esta práctica del Guru Yoga, en donde vamos a visualizar al maestro como la propia deidad y ver al propio maestro como si fuera Vajradhara. Entonces imaginamos que a nuestra derecha está la deidad de Maitreya, a nuestra izquierda la deidad de Manjushri, por encima, por detrás está la deidad de Vajradhara, y esa es la esencia de nuestro propio maestro, tomando el aspecto de la propia deidad. Y así como sentir que para hacer esa práctica de ese Guru Yoga, al respecto del yoga, de adiestrarnos en esa confianza en lo que es el maestro. Iza dindigi ta noa nambi ngote la sekide lama gone ta geji chene chi sozo lo le na tobal chi no gdo dele mene ta kare sawa dela gdo reto laso na to kes ta dele chi reba ani chi no ta ngama de sono chi ngama le kare ne chi yongye kare shine de ma chamba che sono ma tong che jimala ani magomba na sono ke ma tong ani noa nambi dela ani ba sentene ni de ores yata rendri sikudwa telo machi bachi reto sikudwa reto laso noto ki gongchi kanyo me sheba tsi noto ramra chire ta sen machi bachi sen ba lebo chine shagore sen sono kaya me yome chuze nyamba shaa se wate sen de karen ba ranjo shane de ma go kaya sono mato ne ba shage na ane noto ramra den gado erwa chulu chunra den gado re. También aquí nos están describiendo en relación a eso, dice, hacia la naturaleza del saber y la luminosidad, canaliza todo tu enfoque y obsérvala directamente. Alternativamente, como un hábil espadachín, rápidamente corta las concepciones que surjan. Es decir, cuando nosotros estamos observando nuestra mente, tratamos de que nuestra mente, como ya hemos dicho, nuestra mente se concentre en ese momento, en lo que está observando. Y nosotros estamos, por un lado, también observando a nuestra propia mente para que cuando se disperse, pues por poderla otra vez encauzar. Por eso, alternativamente, como un hábil espadachín, rápidamente, cuando ves que se dispersa tu mente,
cortas con esas conceptualizaciones, con esos pensamientos para poder enderezar nuestra mente. Es decir, si notamos que nuestra mente se nos va en pensamientos del pasado, se nos va en el pensamiento del futuro, pues entonces volver a canalizar. Tenemos que tener esa habilidad de la introspección, de poder identificar cuando nuestra mente se desvía para poderla colocar en lo que está observando. Teola, Nyadong, Sita, Jado, Nilo Tabi, Yeshikava, Mayimba, Mayi Tembi, and Joso Tsu, Skidoa, or de la Jawaji, Shiji Downs, or the Garilla Segino, Mazo, and Java said the Ma Yankarachi saw in a neon Trembaton, Science, Mankichi, Chioroa, New Ko de la Yakaki, Science, Mankichiroa, or the Rita or Mayimba, Roa, or the Rita or Mayimba Sedua. Loba Tao, Yeshe Kaba Mayimba, Mais Tako, Mibaka, Tagi Noa de la Mine, Padeguare, Roa, Mais, Doa, Mais Aderoa. And then Trembe, Jonso Sereta, Miba de la Trembak Tembo, Chinedagur, Trembe, Miba de Giayomare. Miba is a dere. Dan Javari be Shiji down, Sigidula, Tren Shiji is Aderoa, Tren Shiji. Trembatic Tembo, Chitagi, Noa Nabu de la Me. Shiji tene noa del mi ba de la sona yang jigo mari mi ba je sona jigo mari te za je ndu mu de ta ke jiba riba senanda del tren shiji de sigo shiji de ka ri chi shi go tar go res di lo sol jamba de na mi ba de te shiji de di solo di ka ri chi go de o di jiwa. Aquí nuestra mente está trabajando, nuestra mente no solo es que solo se está ocupando por observar su objeto, por mantener la mente observando, observando su objeto de observación, o en este caso está observando su objeto de observación para mantener la concentración, sino que también estamos utilizando para que eso suceda, por un lado, lo que es la atención. La atención es que está en el objeto, no pierde su objeto y procura para que no se vea dispersa, como hemos dicho, en pensamientos del pasado, del presente, del futuro, que no se disperse, que se mantenga ahí. Esa es una función que está activa en ese momento, la atención, no soltar el objeto. Mi mente la pongo en el objeto y estar atento de que no lo estoy soltando, que si en algún momento notamos que baja de intensidad, pues volvemos otra vez a subirle la intensidad, que si notamos que está demasiado elevado, pues lo bajamos. Buscar ese equilibrio, pero aquí es donde está entrando un elemento muy importante en este trabajo de la atención, la introspección. Porque así como una parte de nuestra mente está atenta en el objeto para que no se pierda, lo está manteniendo, necesitamos otra parte de nuestra mente que está ejerciendo la función de vigilante. Está vigilando si nuestra mente realmente lo está haciendo bien. Pues si ya ha perdido el objeto, para avisarle, no tienes que enderezar, tienes que volver a tomar tu objeto, o si precisamente si está perdiendo luminosidad o si está demasiado agitada esa mente, necesitamos esa introspección, ese vigilante que está atento, viendo en que si ese trabajo de atención se está llevando de manera adecuada. Por eso es que le estábamos llamando ese hábil espadachín, que realmente cuando ve que algo no está muy bien, le da a nuestra mente a veces, no, enderezala, o darle mayor luminosidad. Necesitamos también ese trabajo. Entonces estamos hablando de la atención por un lado, que está presente, pero también de la vigilancia, o también se le llama introspección, que está vigilando que lo estemos haciendo bien. Kariyana sen nipa chigiyana ani tela tene giba tu ya mare. Miba kari jali chigiyana ta sen tempo debi tashi chene ani shine gang. Ani shine yabu di suna ani di jisa ani tawa lontu sona lontu se ate cheba shine te miba zon miba tempo chene dea. Di kala ani miba tempo yana cheba kase chena ya ani shilo chodo ya mare. Ani shine chomba yana ya karsa nyamo ta cheba do chema tu na ya Nyamon Pontoya Mare, Carisana Ganzo, Nyamon Pombala,
아니 진세 손은 뭐 동거를 니모도 바게데 카데 자고들 니모 쇼데다 시에모 따고 시에 따와라 제바체네 대체고로 대자 샬로 순제 세대야나 아니데 봉투에 니모 가리는 카데 자투에로 변한간저 신저지 제기나 라바템부지고 라바템부메지 신 제기 지칸르지 지고르시나 아니 조바 차요 말에 대인자 라바템부시고다 디고하는데 신내들에 다 안에 라바 템보 여바만세 안에 다르이나 가리나 라바 슈충보 바 고고야로와 데 이자 바 딘디 이자 데러네 롱토 차데레 딘디 에네 시딘 조바 제 토고도와 데나지 간조 신에 동롱토니가 순제야나 아니 니모 가리 신나 봄도 요마레스 데 이자 데 신에 개치모지니 두고야레스. Si nosotros estamos ahora mencionando lo que es la calma mental, ese nivel de concentración más elevado, es muy importante porque necesitamos que nuestra mente realmente llegue a ser capaz de mantener el objeto que está contemplando sin perderlo en una contemplación firme, estable es que no pierda en ninguno sentido, ni en el más sutil está perdiendo la observación de ese objeto. Eso es muy importante. Pero también necesitamos que viene entonces también un trabajo, porque hablamos ahora de calma mental, que es ese nivel de concentración, pero ahora vamos a hablar de la visión superior, que es ese análisis de la realidad. Porque, y ahí es donde lo que tenemos que llegar a hacer es unir esa calma mental y esa visión superior de tal manera que una se apoya a la otra. Entre más desarrollo esa calma mental, más fuerte es mi calma mental, mi capacidad de análisis es más fuerte. Es decir, cuando hablamos de calma mental es un nivel de concentración, ¿vale? Está concentrado en el objeto. Cuando hablamos de la visión superior estamos hablando del análisis. Normalmente cuando nosotros estamos concentrados en un objeto no estamos analizando, ¿vale? No. Porque si empiezo yo a analizar las cosas, entonces mi objeto lo pierdo. O al revés, entre más estoy concentrado, pues no estoy analizando. Entonces es un trabajo en el cual necesito unir ambas, porque solo la calma mental, pues sí es maravillosa, te ayuda a concentrarte en el objeto, no perder el objeto y estar ahí observando el objeto el tiempo que tú quieras sin ningún tipo de malestar, es maravilloso. Sin embargo, eso no destruye los engaños. Necesitamos del análisis. El análisis es que está conociendo los engaños, que está identificando esos engaños, está viendo cómo funciona y cómo destruir y disminuir esa intensidad de los engaños. Eso solo se hace a través de un trabajo de análisis, ¿vale? Entonces, sí es difícil porque entre más analizamos, pues ya perdimos la concentración y entre más concentramos, pues no estamos analizando. Pero es un trabajo en el cual vas haciéndolo hasta que llega un momento en el cual unes la calma mental y la visión superior a tal grado que entre más te concentras, más fuerte es tu análisis. Más analizas, más fuerte es tu concentración. Eso se le llama la unión de calma mental y visión superior. Para entenderlo mejor, es que necesitamos de las dos, no pensemos solo en una, necesitamos de las dos y juntar las dos, porque si queremos cortar la rama de un árbol o el tronco de un árbol, pues necesito un brazo firme que tenga fuerza, porque si no tiene fuerza, pues nada más toma el hacha y no la puede sostener. Entonces, ¿cómo va a cortar el árbol? Necesita un brazo firme, fuerte. Esa sería la concentración. Pero si tenemos un brazo firme, fuerte, pero la hacha no está afilada, pues no importa cuántas veces con la fuerza de mi brazo le esté pegando al tronco, no voy a poder cortarlo porque la hacha no está afilada. Necesito que el hacha de ese análisis de la visión superior esté bien afilada para que corte, pero también tiene que ir acompañada de una concentración firme, estable, fuerte, que sería el brazo para poder cortar. Y así poder cortar pues todas nuestras aflicciones, todos nuestros engaños, que a fin de cuentas ese es el objetivo. Por eso necesitamos unir calma mental y visión superior. 다 오늘 저게나 안에 녀방아 방연데 시 제스 된디요. 다 녀방아 세는 다 조이데서 감발만 조이 레로체 안에 점바체로야 되지 조이데서 로아 어디래요. 다 인식이 돼서는 신화도 개바스 신화세야 되라네 세노를 많도 미밤 싸지
new Kuanaji, Soya Shara, make it sure, Tindiji Shivan war. And they are the Ganja, the socially dead and Samba Shulu Dotsayan and Gabale war. That she gained your body in the Shinendobala, Kates or Kuniro. Or the real the Malana is courage. Mobushidua. On the Mobujana. Courage. Those shouldn't be that the younger Carasa. Nyabanga point the she jesser. Ta Nyabanga Natani, that point is that the she jesser with the transition in Tangilaswa, Tramba the Shejikatane, the Riche Guerra, or then Tramba the Shejitego is out the day or that the Moguchi, the initial your selection. Bueno, es que si entramos en el mundo de de describir lo que es la calma mental, ya ahí hay un material muy extenso a trabajar o a desarrollar, porque ahí para poder desarrollar esa calma mental, pues tenemos que entender por un lado cuáles son lo que se llaman los 5 peligros y los 8 antídotos que van a contrarrestar estos 5 peligros, ¿vale? No vamos a entrar, yo creo, de lleno en lo que es este tema porque es muy extenso, pero es para solo darnos una idea cómo se está trabajando para el desarrollo de esa calma mental. El primero de los peligros, es decir, lo que nos está impidiendo, pone en peligro el que desarrolle esa calma mental, lo que me impide el desarrollo de la calma mental es la flojera. Ese es el primero. Luego el segundo es el soporte mental, esa sensación de bueno, primero obviamente el que nos dé flojera ponernos a meditar pues es un gran impedimento para el desarrollo de la calma mental, ese hay que superarlo. Y luego ya cuando estamos, ya por fin ya nos animamos y estamos haciendo ese trabajo para el desarrollo de la calma mental, otros de los peligros que se nos presentan es el sopor mental, que es como ese adormecimiento, y también pues lo que se nos presenta es la agitación mental, que es esa mente que está alterada, que está dispersa, está distraída, y por eso para que nosotros podamos trabajar sobre estos 2 principales peligros que estamos hablando, la agitación mental y el sopor mental, necesitamos tener lo que es esa atención y también la introspección, este vigilante, tiene que estar presentes. Shinji Jinla Jeji Di Siade, Ta Sozo Sen Sashi Riba, Sozo Shiba del Roa Sashi Riba della, and Sen del Ban, Del Janjo Mine, and or the Gaya Chi or S. Delani, Delagoa, Mola, Shinji Jinlas, Jeji Di Sen, Del Sen Dini Patavache. And Kokadi Sozo Sen del Ba Mine, or Gaya Chi or S. O de Sensari Zola Mine, Gonsa Volviendo, por supuesto, no vamos a entrar en ese tema porque es muy vasto, así que volviendo a lo que estamos en nuestro texto, ya nos está explicando lo que es ese trabajo en el cual, entonces, dice, sí, dice, hacia la naturaleza, estoy en el verso número 17, hacia la naturaleza del saber y la luminosidad, canaliza todo tu enfoque y obsérvala directamente. Es decir, deja de compartir, vale. Entonces, cuando... Bueno, es el siguiente verso. Es cuando llegas al final de este corte, no pierdas tu atención plena, pero deja ir con facilidad. Canaliza tu atención, pero deja ir con facilidad. Este es el lugar para colocar tu mente, es decir, nosotros vamos a colocar nuestra mente en un estado de equilibrio, no perdemos nuestra atención sobre nuestra mente, tratamos de mantenerlo, pero sin forzar nada, sino que ir dejando con facilidad, soltando con facilidad todos esos que nos pueden distraer, pero siempre tratar, imaginemos como si mantenerlo en ese estado de equilibrio, llevarla de una manera recta. Eso. Ta Deo la ne de
노도 공도 강시바 대도 된 인지 샤스 어디 아니 노도 공시바 인지 비거네 다 데로 가르라서나 소소가네 셀로 노도 자르 시에치도 어디 인지선에 데 가리 지기도 따네 봐 돈으로 아니 노도 된 인지 인지 거래스 다 데로 베가져서나 노도도 거거야 말이고 노도 시에죠 아니 샤셔고 아니 샤셔들로 아니 베들이 저걸 빼나가서 잔손으로 지지노 저거들로 파기들로 아니 치신다고 드라마를 네바친게 예매 땅게도 성마라네 지진걸라네 샤크도 샤데파 땅저들로 아니 잔손으로 파사메게들 갈레네 친코네 용조 지진 정구실래 용거레스 대인자 노도 된데네 저코라 당이서 파 땅셔게나 빠르지는 노도 되코라 아니 노도 오른절 친가네 노도 강강 가도고레스 어디리 라지어 베나 잔신노 다 지진노 샤콘도 샤동저는 파 파사메게들 거라자 나올 실래 용거와 노도 가세 시나 시주는 파 땅셔게나 아니 제게는 빠르지라네 노도 오른절 친가네 로치선 가도야시 용거레스 Y principalmente aquí estamos trabajando para los pensamientos están invadiendo nuestra mente. Entonces procuramos cortar con todos esos pensamientos, pero no es cortar con una dureza, no es cortar así como un regaño, sino es ir nuestra mente, tratarla con esa suavidad, y con esa suavidad nos vamos apartando de los pensamientos que nos pueden estar distrayendo, pensamientos que no están, que nos desvían de nuestro objeto de contemplación. Entonces hay que dejarse fluir de alguna manera, pero sin dejarse atrapar por esos pensamientos, como si estuviéramos navegando sobre el océano, y entonces estamos tratando de ir sobre ese océano, y a lo mejor nos están llevando por un lado, la corriente nos está llevando por un lado y notamos cómo nos lleva, pero tranquilamente volvemos a enderezar, y otra vez nos empuja para otro lado, pero tranquilamente nos volvemos a enderezar, y tratamos de no dejarnos arrastrar por esos pensamientos, que nos empecemos a enrollar con ellos, dando vueltas en ello, pero no tratamos de envolvernos en ellos, darnos vueltas en ellos, sino irlos soltando y otra vez enderezando hacia lo que estoy enfocando mi mente. 다 노도 진로사제 다 노도 된리게 또반 노도 라음을 해야돼 카두카두 제 대매바선으로 제네 중앙 제요레스 대 간두기 된 그래서는 되는 요나라고 켄셔도 세기도 노도 제시 베데 제스로 대 가르라르세기는 먼저네 된리도하다 가서 제작해도 저거 파기들라네 다라고 트로 가르지유나 파긴다 유들 저도 꺼내는 전에 저거도 다시 간가 가셔로와 파기되로와 이제들라니 달 제작 개발들이에는 파기돼 다가세 유나요 저도 꺼내는 저거 봐 가셔거든요 되는 시치는 셀 카드 나도 가르시나 아니 카드 봐 가야지 어디 순거에서 단다디 라고세 되래 요나 라고 캐져도스 이제 되니게 제작 개발 다 라저도 꼭 해봐야나 아니 다 가세나 가셔로와 대노시 전에 너또 제시 베베 제스 카두 바지야 매워서야. Y aquí volvemos es muy importante estar muy atentos y muy vigilantes para que cuando en el momento que esos pensamientos que directamente cortar con ellos, no darles el espacio en el momento de, bueno, aunque sea un poquito, no, directamente cortar con ellos para que no nos dispersen de nuestro objeto, para que no nos envolvamos, porque si no lo cortamos en el momento en el que estamos identificando que son pensamientos que me están distrayendo o me pueden distraer, si no los corto en el momento, entonces mi mente, como tiene esa facilidad o ese hábito de irse detrás del pensamiento, pues nos vamos enrollando y dándole vueltas a ese pensamiento, y ya es un tiempo que estamos perdiendo. Por eso necesitamos pues romper, cortar, una vez que lo identificas, cortarlo con suavidad, con facilidad, pero no dejarles espacio a esos pensamientos que nos puedan arrastrar. Y eso es lo que nos está diciendo en el verso. 어디 다 노도 제야데 개침버지라리 노도라 먼저 오늘 노도라면 가르잖아 안에 소소 조보노 펜세이나 이 파기 되기 지 가스마라 지기도 양디 지지 아니 자가노 펜세이나 가레이나 아니 노도 몽보 사기들어와 아니 노는 못 잡아쳐
아니 생리 미시바 저거데 노도라 되네 용거야로와 대자 노도 카두 거야지 로아파 라디게 바긴다 현다가 nda이와 까바노시 노도 라마로 코데야 돼봐 가스에는 소소들 손으로 동아시 노도도 봐 마용에 타시제로와 디리치기는 안에 생을 손으로 라마로 진대야 마고 손으로 또 안지미리 손으로 또 되면은 생리 시들려고 해로와 아니 미발 tempo 되게 해res Por supuesto que los pensamientos van a ir surgiendo en nuestra mente y van surgiendo muchos pensamientos, pensamientos en relación a los amigos, a la familia, al trabajo, pero todos esos pensamientos que nuestra mente se va detrás de esos pensamientos también parten por el apego hacia ellos, nuestra mente se va detrás de esos pensamientos. Lo importante es, una vez que identificamos, aquí está surgiendo un pensamiento que me va a distraer, cortarlo en el momento. Ese es el trabajo que debemos hacer, cortarlo en el momento, no dejarle un poquito de espacio, que bueno, que esté un ratito, no, hay que cortarlo en el momento. Y así empezamos a trabajar nuestra mente para que no se deje distraer o no se deje envolver por esos pensamientos, porque en el momento que surge, momento que paro ese pensamiento, no lo dejo estar tiempo en mi mente. También una cosa que va a facilitarnos mucho para el desarrollo de la calma mental, porque claro, si estamos en un momento de nuestra vida con mucho trabajo, con muchas cosas pendientes, pues sentarse para desarrollar calma mental va a ser muy difícil, porque nuestra mente está con muchas cosas en la cabeza y quitarnos de todo eso va a ser difícil. Por eso necesitamos buscar un tiempo, un espacio donde de alguna manera todas esas pendientes que tenemos en nuestra cabeza los dejemos un poco resueltos, ¿vale? Ahora es para mí mi espacio, no voy a ocuparme de esto ahora y me voy a enfocar a trabajar con el desarrollo de la calma mental. Es como puede ser más exitoso, nos puede ayudar realmente para ir desarrollando esa estabilidad en nuestra concentración. Si estamos en un momento de la vida o con mucho trabajo, pues eso no nos va a ayudar para que realmente podamos desarrollar esa calma mental. Por eso es importante, cuando vayamos a trabajarlo en ello en concreto, que busquemos un espacio de tiempo donde no tengamos tantos pendientes. Esto es todo del verso número 19. 아니 친돌아야나 배는 많이 할라모데 많이 가들라네 손은 라마다 또네 지치기나 아니 니무고야 안 선하고로네 드리게 너도 바까 레레 제네 니시보고로야 아니 챤르데 봐요 어디니 용거도 이제 될 너도 세야 돼 까거야 저데 아니 너도 우사들라 니무고야 센실로도 쳐줘야 될 용거도 대자 너도데 아니 신의 감발라 계속 저거래 배는 제지도만 니고한테 솔라 고 계치고도 Y lo podemos ver incluso en nuestro día a día. Si hemos tenido un día muy agitado, un día a lo mejor donde hemos tenido muchas emociones, donde los engaños de nuestra mente se pusieron explotaron, entonces claro, ya luego a veces por la noche cuando nos vamos a dormir, pues es algo que no lo podemos soltar, que está como ahí al pendiente y por lo mismo no nos está dejando descansar y no nos está dejando dormir. Sabemos también pues la importancia de tener tiempo de descanso para poder dormir y es porque a veces no llegamos a soltar del todo lo que ha sucedido durante el día, las emociones que se han desarrollado durante el día o los engaños que se han producido durante el día. Por eso cuando hablamos también para el desarrollo de la calma mental, necesitamos ese espacio de tiempo, para que nuestra mente dentro de lo que cabe esté un poquito más tranquila y así poder desarrollar esta calma mental. Y como cuando para dormir, que necesitas como, bueno, ahora necesito un poco tranquilizarme, dejar de pensar en todas estas cosas para que pueda llegar a dormir. 아니 장가더니 자 드리시기나 아니 생로 노도 샹도 뒤바네 녀모도서 도송가 다 노도 냠바데 거자야 위파지 동야셔로 어딜 녀갈로 니구면도나 위파지 동야들 손노도너와 대초볼 거니기나 다기 샹도 전데 라주고여와 대자 니코야도 강가를 치바 연구레스 운주 노도 가서 녀보들 운중은 광고레스. Y de hecho el poner la atención en la respiración es algo que nos ayuda mucho,
mucho, porque si estamos en uno de esos días en donde pues ha sido muy agitado, ha sido tremendamente, pues las emociones negativas explotaron o los engaños estuvieron muy fuertes, un día de esos, y que claro, pues, ¿cómo te vas a poner a meditar? Entonces, una manera para que nuestra mente se despeje, todos esos engaños que han salido en ese día un poco se tranquilicen, entonces podemos utilizar la meditación en la respiración. El hecho de concentrar la mente en la respiración es una manera en que vamos soltando todas las cosas del día, todas esas emociones del día, todos esos pensamientos ya los vamos soltando si empezamos a trabajar nuestra atención en la respiración. Y una cosa, claro, uno dice, estoy concentrándome en la respiración, pero vuelvo a pensar en lo mismo. Entonces, una manera para que nos centremos más en la respiración y ya no pensemos en todas esas historias es contar las respiraciones. Empiezas a observar, simplemente es observar la respiración, cómo el aire entra, cómo el aire sale, y vas contando. Y luego lo vuelves otra vez a empezar desde el principio y vas contando, y de esa manera ya tu mente, de una manera mucho más natural, va a empezar a tranquilizarse, se va a olvidar de todas esas cosas que han pasado, esos que te agobia, y ya puedes encontrar un estado mental mucho más sereno, mucho más tranquilo, y a partir ya puedes hacer muchas otras cosas. O también por las noches, porque a veces por las noches uno quiere dormir, pero la mente como que sigue estando muy activa, recordando todo lo que pasó, y entonces también el contar la respiración, el observar la respiración, nos está ayudando a no pensar en esas cosas, y enfocar nuestra mente en la respiración nos ayuda un poco a desconectar de todo eso, a tranquilizarnos, y nos puede ayudar a reconciliar el sueño. 안에 되어데 로안들이 소도와 또 안에 제타스 nembateitse temba masho lechile jinchi jinla lechile senji josadena tang ane nodo de pache ne nodo de mebar chosgoyena ane tig temba ro temba se tere temba masho se dola tembe ga sen mi badale jayo mare ane haju tomboche ne ba shibu jin de ni tan mare ane tes legore ane senji jinla lechile se do tan do zona sen haju jin zhan ji go mare le trona dream talking na yang jebar de ma je de yang geba xia ni ga yo ma le sho ge na yang xi ma xi ne ni kwa no de ni le do bi za de nyong bo de xi ni de wo res da no du jie cai yu se ani zhen ba do de nyong bo de xi ne xi ra dream ba ma yin ba le ba ma yin ba nyong bo de xi ne ani gang go res. Volvemos entonces, dice cualquier la mente que está atada por su propio, cuando se suelta es liberada, no hay ninguna duda. Así, para el número 20, que dice, cualquier conceptualización que surja, si observa su naturaleza, se disuelve y surge una ausencia total. De la misma manera, si indagas en ella, incluso cuando permanecen, no tienen obstrucción, están vacías y son vívidamente luminosas. Aquí lo que nos está haciendo referencia es que nosotros necesitamos volvemos otra vez con los pensamientos, ¿vale? Nosotros estamos concentrándonos en algo, nos invaden los pensamientos. Cuando nuestra atención, lo importante aquí es no perder nuestra atención, no perder la atención. Por eso esos pensamientos que nos invaden los tenemos que cortar en el acto. Cortarlos, para que nuestra mente no se distraiga y no perdamos la atención. Y por otro lado, tenemos esa vigilancia de que está observando si realmente lo estamos haciendo de manera correcta o no. Pero también es parte de ese trabajo interior en donde la mente no la sintamos ni muy forzada esa concentración, pero tampoco muy relajada. Tenemos que ir encontrando, y eso a través de la práctica, vamos encontrando un camino medio en donde no fuerces mucho, porque eso tampoco es bueno ni favorable para la meditación, porque eso agita nuestra mente, pero tampoco llegar a relajar tanto que entonces baja la intensidad de nuestra meditación, nos entra el sopor. Por eso siempre hay que buscar un equilibrio. Shedo Zhang Chekedo, Jibi Jimbi Senyin, Lena Toa, Tensa Mesa, the Karala Sen and Goa Shiroa, Goa de Tangi de Dere, the Hachubi Junjo Maiba, the Goa de Capedo Shire. Goa Recipe Shibuji Drejon and Wood Dudu and the Bacharo, Ditona,
kawanis duni ba ro ko dun shivaji dojo no pe du cha ran du ba cha ro to ta te le jo de lo no rong ja do ro ma ka de ye ne yo dan sha le jo yi na o de na ji ne dong bo shivaji dun ba de ya ge ba ro le xian chi ye za pa le ne ro o di chi ya pe de re jin bi se ge do sen yi no ne le na zhuo an jie se wo de jin bi jin se de za da dun ba ro ja bi shivaji dun jo yi no se le jo no ko ran ja de ge ro pa shivu dun jo no du cha ro do 동부 처로도 레조에는 데 어디나 지진에 쉬부지 바 드나 안에 양 신지래 와 되네 쉬부지와 드마 마임바 데스 레네 어디시 베드레스. Sí, aquí también nos están poniendo un ejemplo de cómo volvemos a lo mismo. La meditación tiene que ser una meditación en equilibrio, ni muy forzada, pero tampoco demasiado relajada. Es como si tenemos una cuerda. Entonces, o un hilo, si lo estamos tensando demasiado, entonces se nos va a romper. Pero también si lo estamos teniendo muy flojo, entonces no está realmente sirviendo, no está sosteniendo algo, si está muy flojo. Entonces volvemos a lo mismo con nuestra meditación. Aquí también nos dice sin dudarlo, que tengamos que no surjan dudas en nuestra mente en lo que estamos haciendo, de buscar ese equilibrio, de que no entremos en confusión, sino tener muy claro que no tiene que ser algo ni muy forzado, ni tampoco algo que esté muy suelto, y tratar de enfocar nuestra mente de una manera muy equilibrada. No do kongxie ngola di zi ane tong song chawar chi teje ne ce ta nenpa na ne ta che shiro ma tong ma o te su kwa re teje ne ce wang ta pa na se re ma jing ane tong sa chike pa ta ko ta ra xiao kor ane tong an je shi ane nre pa shi o ten re shi la kdo ta chwa shi no do shi jo ta yang de le ni ba de re ta de nga chruba ta gong sim ro shi do 다 아니 트라시 너도 지시 장센데레 다 몽고 저바 뉴스 바스 너도 가레시나요 다기 빼데네 라오지레니 이제 너도 가레시나 데 몽고 바체 셰데 대영오라 조바스 다 전지샤 데스도 전지 샤제노스 푸베도 춤바예서 어다기 셰데야 되래 다 고노도 가레 이네데네 로아파 샤쇼기나 라지메바 전지 세게들 샤데니 가르서 장신우바 드징고 쿠도이나 바 동전에는 런자티노 체 레바노지 푸베도 춤바예서 어데래 너다 안에 제네 푸베 샤로나 쇼노고네 라요나 대파 심무세들 이제 노도 가레 시나다 니즈는 파동 아니 저들은 그들 양에 가서는 마도는 빠르지 너도 강가 치들래 인그레스 다들 빼대 다게 되래 저다 지네 다 저진고라네 샤쿠도고이나 포비 샤루노 쇼노고네 라용 세데래 대바샹 스티바용으로 시스ум발레스 로 어디 도스위나 다 제바 너도 미스 아니 그런 샤샤고이나 들은다 손노동해요 말에 너도 등이슨 사를 샤자고 다데 장애라고 지나 말서노도는 아니 너도 모르면 로야로 너도 걸로 파 샤샤기나 빠르질라네 샤파사메기들라네 치트지고 칠려바나시 아니 다기 너도 데센라 파 찍어야로 아니 센리지 봐용 그래서 론자네도 그래서야지. Así que por eso dice también en el verso, pues eso no es cuando la mente, de lo anterior que había dicho, de la mente que está atada en su propio enredo, cuando se suelta es liberada, no hay ninguna duda. Es decir, cuando nuestra mente está envuelta en esos pensamientos, es como si fuera ese hilo que está enredado y que no encontramos cuál es la puntita del hilo. En cambio, cuando nosotros soltamos nuestra mente, es cuando el hilo pues ya está más extendido, entonces cuando se suelta es liberada nuestra mente y no hay ninguna duda. Así es como se afirma aquí el dejar ir, es dejar soltar los pensamientos sin distraernos. Y ahora lo que está mencionando ahora es el siguiente verso de cualquier conceptualización, cualquier pensamiento que surja, si observas la naturaleza de ese pensamiento, se disuelve y surge la ausencia total.
Es decir, si tú observas ese pensamiento, que a veces también lo vemos como algo muy sólido, muy concreto, si tú piensas, bueno, ¿y cuál es la naturaleza de ese pensamiento? Y ves, no existe inherentemente, entonces lo sueltas, se disuelve. Cuando tú ves que su ausencia de existencia inherente, se disuelve ese pensamiento. De la misma forma, si indagas en ella, incluso cuando permanece, no tiene obstrucción, están vacías y son vívidamente luminosas. Es decir, nuestros pensamientos tratamos de soltarlos de una manera suave, ligera, pero cortarlos. También cuando estamos pensando en ellos, estos pensamientos como están vacíos, a fin de cuentas, vacíos de existencia inherente, entonces eso ayuda a disolver esos pensamientos, a que no invadan tanto ni distraigan tanto nuestra mente. Y cuando, por ejemplo, cuando vienen hacia nosotros estos pensamientos, pues también verlos como que están vacíos y de existencia inherente. Y de esa forma, pues entonces van disolviendo esos pensamientos, no forman obstrucción para concentrarnos en el objeto y así van como disolviéndose. 다 이제 다 디바르데 신의 주스데 먼저 주스도 로 다도 강가 시험을 쓰셔는 로 디세지면도 다 안에 뭐라니 가르사 다 신의 간에 안에 디올라 다 차야지 연구로 어디지 다 신의 간서 고도서 드리래 안되는 뭐뭐 수아야 돼 자아데 뭐고지 다 바게 되라니 니저 로 혼통 간서 세나다 돈이 간서 다 조데네 돈이 더 비치야되로 대자네 데노 자원에 있어도 주고 드르시다 다는 생지 친이랑 어제 주다 샤비 추세지도 라서에 주고 네 차디고도 저러라베서 어디 로 드니 로샤노 로다 디인체들 가지고네 신내주 사들 아니 미발의 템보시 되게 알와 미발의 템보시 대투고 이나 안에다 시동 드리지는 강고로 거야 돼 저기나 동보 안에 미바 가르실미이나 야 다기 노돌 미와이나다 센 미바이나다 디 쇼제 치미카슬로 롱 센 미바 소된 거래 아니 현다가네 다 신내기 미바 몸보시야 이나야 미바 가르실미이나 동보 까마치 도시에서 강로와 까마치가 나로라 안에 센실로 지는 초마도와제 까마치래 야보 강투서는 안 까마니 야보 강 까마니 고서는 안에 다 까마가세 야보 강투와제 까마가로네 센실로 초마도와 미발의 템보되나 까마죠 안에 까마니시 치세시가 안에 치세지 안에 치세 다 치세 지도오지 강투이나 센실로 초마도와 니로 고르만 노로 시와마시바 강투이나 안에 신내려 보시 초고야 레스 또 드리기야 아니 신의 건설해야 돼 드리시 연구하러 먼저 안에 토마 매번에 센실로 초대해서 다 신의 건데 센노도 좋고 그래 아니 드리 노는 좋네 미바템보 라서나 아니 신의세야 싫어 제집이 신의세야 두고 그래 이제 신의 되기 전에 예내네다 니시대 론도 광고 그래서 드리시라나 Adelantándonos también más en el texto, cuando aquí pues hablamos mucho acerca de la calma mental, del desarrollo de esa calma mental y de hecho cuando uno ya consigue el logro de esa calma mental está produciendo un placer también, una flexibilidad, es decir, como una sensación placentera de estar manteniendo la calma mental. Pero aún así, aunque estemos ahora hablando mucho de la calma mental, de la importancia de llegar a ese nivel de logro, de concentración, no olvidemos el objetivo. Es para poder observar la vacuidad. Al fin de cuentas, estoy trabajando para el desarrollo de la calma mental con el fin de poder contemplar la vacuidad, de conocer y contemplar directamente la vacuidad. Ese es el objetivo. Por eso necesitamos de un buen apoyo, como es la calma mental, esa mente firme, estable, que en este caso en concreto estamos utilizando como objeto de observación la propia mente. Aquí en todo lo que hemos descrito ahora estamos observando a la misma mente. Por eso cuando estamos observando a la mente puede ser un poco más complejo, pueden aparecer todavía más pensamientos porque estamos observando la propia mente. Pero por eso insiste mucho en ir cortando, no dejarnos atrapar por esos pensamientos. Y por supuesto el trabajo del desarrollo de ese nivel de concentración observándola propiamente no es un trabajo fácil, pero también nosotros tenemos que empezarlo a trabajar
de una manera hábil para nosotros, es decir, cortitas sesiones, a lo mejor solo un minuto, estando observando mi propia mente. Y ya cuando llega el momento en que durante un minuto consigo o concentrarme en la propia mente sin que me distraiga con otras cosas, pues entonces ya puedo decir, voy a hacer ahora 2 minutos. Y si durante esos 2 minutos ya puedes concentrarte en tu propia mente sin distraerte, ya mantienes bien tu objeto que es la mente sin perderlo, pues entonces ya avanzas a 3 minutos y luego ya avanzas a 4, luego vas avanzando a 5, y ya cuando estás en el 5 dices, bueno, ahora me atrevo a 10, y así es como vas ir avanzando. Llega un momento en el cual, pues sí, uno consigue concentrarse en la propia mente sin dejarse distraer por lo que está sucediendo, por los pensamientos que pueden ir apareciendo en la propia mente. Y hay también llegar a un nivel de concentración en el cual no aparece ninguno de estos defectos, que es la agitación mental, o no caemos tampoco en sopor, y así es como vamos alcanzando estabilidad en nuestra contemplación de nuestra propia mente, y es lo que nos va a llevar a conseguir la calma mental, el nivel de calma mental. ane lo tsechi de pa de de kauma ka ku cheba ro kauma ka ku cheba kari lo kana ya ne te kansa de lo ne beba me ba ne lo de ngong ki ko lo sha ya chi ngor be na ne cha lo de chi mo be de chi jin ko yi na te sen le je de ri so no ta na ni so no ne pa ro je le sha ke long de ne ko sen no kwa chi ngor wa ane ya cha ga chi me de so ta ga re ko na pa gi de chi la ane ka de na chi ya bo chi thong de yi na te ya bo chi ta de pa ro je na ne sha ke ya long de no ko chen ya rồi, ta yang nhớ mà chỉ Koran anh chị, để lúc hiện ra thì ta ở đây chơi này yang chơi mình cái chơi, ở đây sao đấy, nhà bố chỉ lúc con á, lo để nhà bố chỉ lúc ba, give xuống rồi à, đi chơi chỉ lúc con á, anh tiền rồi à, để lúc con cái răng sẽ ra ở đây rồi. Y sí, también es una manera de estar cuidando y protegiendo de nuestra propia mente, porque si no estamos al pendiente de nuestra propia mente, y por eso estamos haciendo este trabajo sobre nuestra propia mente, porque si no nuestra propia mente cuando va persiguiendo los pensamientos, se está acostumbrando también a sí misma a ir persiguiendo al deseo. Ahora necesito esto, necesito aquello, y nunca llega realmente a estar en ese estado de contento, de satisfecho. Y eso no es otra cosa más que la propia mente lo que lo está produciendo. Y también que nosotros queremos trabajar sobre nuestra mente para que no esté en ese nivel de estar persiguiendo el deseo, pero también y por eso podemos ver cómo está funcionando nuestra mente, y eso es importante, que conozcamos nuestra mente, porque si por ejemplo una cosa te gusta mucho, la ves maravillosa, si otra vez la vuelves a ver, por ejemplo la vas mirando y dices, ay, es que sí que me gusta mucho, pues entonces otra vez las ganas de quererlo vuelve otra vez a nacer en tu mente, y otra vez revisas y ya todavía lo están vendiendo, y otra vez estás viéndolo, lo ves, pues la mente que quiere tenerlo pues sigue ahí presente y se está haciendo más fuerte. Pero si dices, no, ya está, no lo voy a necesitar, y ya no lo ves, te olvidas de ello, la mente se olvida, y ya se le olvidó que quería esa cosa, ya se aparta de ese deseo. Es como vamos trabajando, y buscar trabajar hábilmente con nuestra mente. También entender que nuestra mente, como hemos dicho, va a ir hacia lo virtuoso o va a ir hacia lo negativo. Entonces ir trabajando con nuestra propia mente para que no vaya con facilidad a los negativos, pensamientos negativos y demás, y la queremos redirigir hacia lo que es virtuoso y bueno. De wo de lo jan de ro de wo ne ya yin chi samba de no ha je nyo jo ngo ne ane mai tong yi chino de che da se ge do nyan chu ne che ba da cha mi xi bi gong ba bi xie wei rong xin zong ban ze se che do o de ro so o de da de ka la se na da ge ne da xin ne gong sa ro nyo jo ding ngo ne se go re ha je nyo jo ngo ne se de se da mi ba ka re che le de ye na ro ka de so sen le de ra di go re no to se pa ka da de ge ne nyo jo ngo ne se zhe chi bi nyo jo ngo ne ane sen ma yi ba dong yi chen nong de se da ma de jian zou zhao che de ni dong ba ji nong de se je da ne nya chun ne che ba da nya chun ji de su pa se ju zhu go ya ro wa o de na ji ko da ne cha mi xi bi gong ba bi o de la ne nya de chu no pa ji ju de jian zou no pa ji ju de la nya chun ji de ju de jian zou de gu ju ja tu ma ro wa
la pa ga ja thoya mare te yin za gang za shene di ya bu che na ane nga zo ge le sen ra pa de chlo chho de de yo mare ro wa sen ra ba chlo yi za nya chin chi de ne jan sin ne ju na jan su ba ze ge ju the tho ma do yin za de na je ane sen ra ba de pa ga ro de lo ane no tu ra ma de mya de da ya bu chi pa de thu ya de ni shi ne na dong ma ni la ane 제바 제바 대 송고야레스 신내 화를 거네 아니 다와 지수 쳐야 돼 송고야레스 También está en el verso, pero ya nos hemos saltado algunas estrofas, pero aquí nos está diciendo, estamos hablando de la calma mental en el sentido de es un logro que necesitamos porque estamos hablando de un nivel de concentración el más elevado en donde puedes mantener tu mente en el objeto sin perderlo. Y esa estabilidad de esa mente que puede mantener el objeto es necesaria para poder hacer el ejercicio de análisis, que a fin de cuentas lo que queremos es analizar la realidad, de analizar la naturaleza de los fenómenos, la vacuidad, pues necesitamos tener una base firme como es lo que nos está dando la calma mental, ese nivel de concentración. Y para poder entender mejor la relevancia que tiene y lo útil con el fin de desarrollar ese análisis más profundo de los fenómenos o aquí hablan de la conciencia, pues entonces se describe de la siguiente manera. Si nosotros estamos en un lago donde el lago, o el océano o el lago, supongamos un lago, las aguas de ese lago están tranquilas, entonces los cimientos que cuando el agua está muy agitada, pues mueve los cimientos del lago y por eso el agua la podemos encontrar muy turbia, pero cuando el lago está tranquilito, entonces los cimientos se van hacia abajo y entonces el agua se ve tranquilita, como un espejo, clarita, y entonces podemos ver los peces que se están moviendo debajo del agua. Incluso podemos ver hasta los peces más pequeñitos que están moviendo en el agua. De eso se trata. Cuando hablamos de la calma mental, es como de algún modo estamos deteniendo todas esas conciencias más burdas. Esas conciencias burdas las estamos deteniendo, apagando para que nuestra mente se concentre únicamente en un objeto y entonces al tener todas, digamos, esas conciencias burdas apagadas por el momento, nos permite que nuestra conciencia más sutil empiece a hacer ese trabajo de análisis, que es lo que decimos, pueda ver los pececitos hasta los más pequeñitos y eso es un proceso de análisis como más profundo acerca de con nuestra mente mucho más sutil, porque las mentes burdas se han apagado. Sin nuestra mente, cuando nuestras conciencias burdas están muy activas, es cuando nuestra mente está muy dispersa, muy distraída, y claro, con una mente muy dispersa, muy distraída, sería como el agua del lago que está muy revuelta, y entonces hay pececitos, pero yo no los puedo ver. Tandene me ane tawa nganzo shoje chimosena da doshul chege na da tongba-ni de sungwe-ro da tongba-ni de la ane kansa ga da me ba shi do chi da me ma si ni yong go re yenza da de lung gong bo lu zhu ge zhi su da de ur da sho zhang de de chege na ni shi gong go de lo ro wa po ba lu zhu sha ni ji se ji do xie bu sa mu chi mu me ma le ma nang ka ma no xie ma yu gong mo na de le jian na xie bu gong 시보 코트인 디비션 양다 많이 있어요. 어디 간사가 다음에 다세는다 어디 동만이 손어다야 되레스로와. Y como hemos dicho, todo el tener este nivel de concentración es para que nosotros podamos analizar la realidad, para desarrollar la visión correcta de la realidad, en otras palabras, la visión de la vacuidad, y podamos analizar cómo la persona está vacía cómo está vacía de entidad, como también los fenómenos están vacíos de entidad, y así poder descubrir el discurso de Nagarjuna, que Nagarjuna nos está describiendo la realidad de los fenómenos, nos está describiendo la vacuidad. Entonces, para que nosotros podamos descubrir la naturaleza de la realidad que nos está describiendo este gran erudito Nagarjuna, pues entonces por eso es que necesitamos un nivel de concentración como este. Es el verso número 30 que dice: El Salvador, el noble Nagarjuna dijo, una persona no es tierra o agua, no es fuego, no es aire ni espacio, ni tampoco es conciencia,
sino no es ninguno de estos. 다 개초보 거쳐वर 당간조 조어의 인체들 아 년조가 아니 뭐부시다 저 간가 아니 돈이 따와서는다 아니 이셔제 뭐 어ds미 따와를 때 jel라시비 체들어와 디 개초보시와 저거를 간사 담에서 해들어와 다 간사 세대네 다도 줘봐서는다 랑이 주이나 간조 아니 시베데 컨트로된 있어거래 간조 아니 변하네 리레 샤도들이 요라데 사 컨트로거래 안들렌 시시 여러렘바 차도 치세로 용거로 어디에니 치쳐고여로 아니 놀로 제 여러 제 어디 메쳐고여로 아니 이제도 야메 롱여로 롱데 방로 야메 롱 계제시야도 강가 마마야도 송강가 롱도고여래 어디 단중아 롱제 아니 코베 놀로 동차시로 나기 칸슬라고여래 아니 디디게 콘 tunoने ता नोशिशे ता शिबुदेला नमशिबे खासेने गांजो ने जोंबलिबे ने गाजा गांगा गाशी कंट्रुदे सेदे ओदेंडि시 ला고 रवा कंट्रु데스 ता 아니 गाजा दद 주고이나 여면은 가르서 어디 야 노로를 가르래 가자 다 주고는 소소간에 노로 사데레데 다 제워래 대 인자 다도 주나 다 바기는 니에고 라 다도 주고이나 아니 가자데 바기데 사데레 메데레 제데레 어디다고들 시부부세 가서세 사마 처음 제대로 레비두스 아니 메데오 마르스 디노로 아니 르에데오 마르스 난카마세디 노로 동샤제로 호텔 난가스와라 노시 마이스 고마나세디 두소 레레바요 마르 초바데요는 가서레 메데스로와 베나가조 ndju저시나 레레레 샤는 ndju저고요 마르 로와 이제 단 ndju세데 텔라테나 따바송 만주 시베세데 컨트롤할 때는 따바 좀도 요마래. 근데 컨트롤할 때는 따바 많이 번서받을 아니 치지 따든 저 봐스. 근데 매받을 아니 치 가서 딱 가서 그다음에 동반이 있습니다. 그래서 되게 좀 버려서 딱 개체주고 저거. Aquí estamos llegando a realmente un punto al que queríamos llegar, que es comprender la realidad. Y por eso es la vacuidad. Aquí, al final de todo, lo que queremos llegar es a comprender la vacuidad, porque ese es el punto, el punto esencial al que todo este preámbulo nos tiene que llevar, a ver, a investigar ese yo, ese yo, poder entender cómo está vacío de entidad, cómo los fenómenos están vacíos de entidad, cómo están vacíos, cómo no existen verdaderamente, y entonces por eso ese análisis que nos está haciendo Nagarjuna, decir, bueno, la persona está vacía de existir verdaderamente, entonces al estar vacía de existir verdaderamente no es el cuerpo. La persona no es el cuerpo, no es la conciencia, no es, incluso cuando estuvimos hablando acerca de los canales, los vientos, de las energías que fluyen por ahí, etcétera, esos tampoco son personas, son parte de lo que forma persona. Así como cuerpo no es persona, es parte del conjunto de lo que es persona. Conciencia por sí misma tampoco es persona porque es parte de lo que está formando a persona, pues entonces podemos llegar a decir, pues persona como tal, verdaderamente existente, no existe. Pero podemos verlo de otro ángulo, decir, bueno, y vamos a plantear la duda, a lo mejor sí existe persona verdaderamente. Entonces, si existiera persona verdaderamente, ¿cómo tendría que ser? Pues tendríamos que encontrar algo, tenía que haber algo que podamos decir, esto es persona, algo que realmente está indicando, reflejando y que fuera la esencia de persona. Entonces, cuando uno lo empieza a investigar y empieza a hacer esta investigación, empezando por todo lo que es nuestro cuerpo, metiéndose también dentro de nuestro cuerpo, todo lo que son nuestros órganos, nuestras venas, nuestras arterias, o incluso la parte más sutil que hemos hablado, los canales, los vientos y demás, vamos a descubrir siempre de que eso que estamos viendo es parte de lo que forma persona, es parte de persona, pero no encontramos algo sólido, concreto, verdadero, que digamos, esto es persona en sí. Por eso cuando no llegamos a encontrarlo, porque no está, porque si estuviera lo tendríamos que encontrar, entonces por eso llegamos a que persona está vacía de entidad, no existe verdaderamente. Y por eso lo que está diciendo Nagarjuna es ese análisis. En este verso número 30 justamente nos está haciendo ese análisis de que, bueno, persona, eso que estamos identificando como persona, no es ninguno de los, estamos formados por esos elementos que menciona.
pero no es en sí ninguno de esos elementos, es parte de lo que forma persona. Por eso no podemos decir que persona sea la tierra, o que persona sea el elemento agua, o que persona sea el elemento fuego, porque son elementos que nos conforman a nosotros. El elemento tierra, agua, fuego, aire, el espacio, pues ninguno de esos elementos que conforman a persona es persona en sí. Incluso ya no solo en la parte material, sino que incluso cuando decimos, bueno, conciencia, y decimos, tiene que ser conciencia, tiene que estar en conciencia persona, pero cuando empezamos a analizar conciencia, descubrimos que conciencia es una división, hay muchas cosas, la está conformada por muchas partes, y por eso decimos, pues tampoco llega a ser conciencia, y así llegamos a la conclusión de la que persona está vacía de existir verdaderamente. Y nos lleva al verso 31. 아니 초바 되어 저거야 말이야. 다 컴바세도 가래. 니 뭐보죠? 초발라 때는 니 컴바레서 따바서 레고도. 라니 컴바레서 미게 따스로와. 차시 뭐보죠? 초발라 때는 컴바 쳐고도 마도 차시레레레 컴바 쳐고면도 와. 어디나지 지니 시베세한테 컨트린 디발라 때는 따바 드리지. 다 가사데 여츠데 데레스. 시보 컨트린 디비셔세한테 컨트린 디발라 때는 따바 이자 양다 많이 있으라고 그랬어. Nos está llevando entonces a, porque claro, cuando estamos haciendo este análisis, no es para tampoco llegar al extremo, decir entonces persona no existe, nada existe, persona ni nada existe, porque tampoco es lo que está diciendo Nagarjuna, no está diciendo lo que no es, ¿vale? Entonces, como dice el verso 31, entonces, ¿dónde está la persona? Si no es ninguno de esos, entonces tendría que ser algo separado de estos. Tampoco existe como algo distinto a las partes que conforman persona. Por eso dice, entonces, ¿dónde está la persona? Separada de estos, y contesta, puesto que la persona ni es una de las partes que la conforma, ni tampoco pensemos en persona como algo distinto de sus partes, como algo fuera de conciencia o fuera de cuerpo, no. Entonces, si no está en ninguna de las partes que la conforma y no está afuera, entonces, ¿dónde se nos quedó persona? Porque aquí es muy importante resaltar el hecho que no vamos a negar persona. Solo estamos diciendo lo que no es, pero sí que existe persona. Por eso dice, puesto que la persona es colección de los 6 elementos, lo que habíamos dicho de tierra, agua, fuego, aire y espacio, no es en última instancia real. De esa misma manera, también cada elemento es una colección, por lo tanto, en última instancia no es real, y tal como no es ninguno de los elementos, ni tampoco está fuera de esos elementos, porque al mismo tiempo cada uno de esos elementos que conforman a persona también a su vez está dividiendo en partes. Entonces podríamos pensar, entonces, ¿dónde está persona? La persona, ese conjunto de partes, que tiene, a ese conjunto de partes le ponemos la etiqueta, y por eso decimos meramente imputado. A ese conjunto de partes es lo que llamamos persona. ¿Cómo existe? Existe meramente imputado en base a esas partes que lo están conformando. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos una casa, ¿vale? Vale, una casa. Nosotros, pues, lo que nombramos, lo que llamamos una casa. Pero cuando tú dices, ¿dónde está la casa en sí? Pues tú dices, no, pues una cosa son los cimientos, una cosa son las paredes, una cosa son las columnas, luego están las vigas, luego está el techo. Pero todo eso son parte de lo que conforma una casa. Pero no puedo decir que la columna sea la casa, como los cimientos no la casa. Esos son parte de la casa. Entonces, ¿dónde se nos quedó la casa? Bueno, por sí misma no existe. Es un conjunto de partes, todo ese conjunto, todos esos cimientos, pilares, columnas, techo y demás, todo eso en conjunto es lo que nosotros llamamos casa. Entonces, existe meramente etiquetado. Es para llevarnos a entender
¿De qué estamos hablando en cuanto a vacuidad? ¿Está vacío de existir verdaderamente? ¿Está vacío de existir por su propio lado? Es solo un conjunto de partes que nosotros vamos a llamar casa o persona como está existiendo. Ahora, da baje tese chong san de de ol de chi do da de ne ke chi mu ji re da ge de khaza ga da me bi tong ba ne so no da de ro da de ji khan ne re re yon di shin yang da yin ne de mo sa de chi ji da me so no da de re ro chi ji da me da de ji se de pe na khaza se ya de ane khan chu re re wa yon ma re de le xian yon ma re da ka re se no khan chu de le khan chu di ba la de ne da ba san yin ba de na ji Control se sa che million juan na kan na shi control do te re re yo ani ka so ra ra ki cha shin di ba le te ne ta ma do cha shi re re ni ti chog ya ma ro te yin sa ani sa che million juan la so ba to so yo ani de ma me ba res ta khansa ki ti da ne de ma me ba de khansa ta me do den ri ge ne sa che million juan la so ba den ri ki ti lo ton ba ne de chi chi ta me si mi ta go res ani ti je sha ja na ro Y es muy importante entonces ver como persona, no estamos negando persona, simplemente estamos diciendo que persona es la colección de todos esos elementos que conforman a persona. Porque si además cada uno de esos elementos los estudiáramos aparte, vamos a ver que cada uno de esos a su vez está subdividiendo y está formado a su vez por partes. Entonces no hay algo que en esencia nosotros podamos decir, en sí, esto verdaderamente es persona, sino que en realidad cuando lo empezamos a analizar solo vamos a descubrir que es la colección de partes, la colección de elementos a lo que nosotros lo que es persona, esa colección de partes. Por eso se dice meramente imputado y por eso como es la colección de partes lo que es persona, y entonces decimos persona verdaderamente no existe, solo es una colección de partes a lo que llamamos persona. Y cuando nosotros entendemos persona como no existe verdaderamente, esa misma idea la trasladamos también a todo el resto de los fenómenos y por eso llegamos a decir los fenómenos no existen o no están establecidos verdaderamente. Y bueno, desafortunadamente nos hemos metido mucho en el tema y por eso ya se nos acaba, le han avisado que ya se acabó el tiempo y no nos ha dado, siente mucho que no haya dado oportunidad de preguntas y respuestas.